El proyecto se titula Estrategias didácticas interdisciplinares promovidas por el uso del vocabulario que permiten mejorar la comprensión lectora en estudiantes de ciclo 3 de la Institución Educativa Diversificado de Chía. Los integrantes son Yuli Marcela Bernal, Ingrid Alejandra Cardoso, Flor Alicia Medina, José Agustín Gaona, Diego Alexander Bejarano. Planteamiento del problema. Inicialmente se presenta el planteamiento del problema en el cual se exponen los antecedentes, la justificación, la pregunta-problema y los objetivos. Antecedentes. Pruebas internacionales, nacionales e institucionales. De las cuales se retoman estudios sobre la comprensión lectora, se analizan y se hace reflexión desde las pruebas PISA, ICFES y las pruebas internas bimestrales en la institución. Prácticas docentes. Un antecedente vinculado con el anterior son las pruebas bimestrales, donde los profesores diseñan una evaluación tipo ICFES y los resultados no son alentadores. Vocabulario. En la aplicación de actividades que implican comprensión de lectura se refleja pobreza de vocabulario, puesto que los estudiantes preguntan constantemente el significado de palabras de uso común. Justificación. ¿Por qué es conveniente? Dentro del modelo desarrollista social que se maneja en la institución, se plantea que el estudiante debe ser el eje central. Por tanto, a través de la transformación de la práctica docente, la comprensión lectora va a tener sentido y adquiere importancia en lo cotidiano. ¿Cuál es el impacto del presente estudio? Brindar algunas estrategias didácticas que promuevan en los estudiantes de ciclo 3 de la institución desarrollar el gusto y el interés por la lectura, para adquirir y manejar un vocabulario acorde al contexto. ¿Qué contribuciones se pueden realizar con este estudio? La evaluación y documentación del estado real del aprendizaje de los estudiantes del ciclo 3 brinda soluciones dirigidas a diferentes estrategias para dirigir procesos de comprensión lectora. A su vez, mejora la competencia comunicativa cuando los docentes apuntan a desarrollar en los estudiantes, entre otras capacidades, la de reconocer los elementos característicos de situación comunicativa y del contexto en que se desarrolla, las capacidades de interpretar y expresar significados. Pregunta de investigación. ¿De qué manera la implementación de estrategias didácticas interdisciplinares promovidas por el uso del vocabulario mejora la comprensión lectora en los estudiantes de ciclo 3 de la Institución Educativa Diversificado de Chía? Objetivo general. Implementar estrategias didácticas interdisciplinares promovidas por el uso del vocabulario que permitan mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de ciclo 3 de la Institución Educativa Diversificado de Chía. Objetivos específicos. Primero, identificar los elementos que dificultan la comprensión lectora en las áreas de lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, con relación al vocabulario y la comprensión lectora en los estudiantes. Segundo, determinar y aplicar estrategias didácticas interdisciplinares permeadas por el aprendizaje de nuevo vocabulario en la población objeto de estudio, que contribuyan con el mejoramiento de la comprensión lectora y por ende con el fortalecimiento de la competencia comunicativa. Tercero, establecer los alcances de la implementación de estrategias didácticas interdisciplinares para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de la institución educativa a través de la reflexión pedagógica docente. En la exposición de los referentes teóricos presentaremos los antecedentes y bases teóricas que fundamentan nuestro trabajo. Para establecer los antecedentes, se indagaron diversas fuentes, desde artículos de revistas nacionales e internacionales hasta trabajos realizados en diferentes universidades de Colombia, desde el año 2001 hasta el 2016, determinando así lo siguiente. Los estudios relacionados con la comprensión lectora en la escuela y la enseñanza del vocabulario como factor que influye en la educación que se encontraron fueron internacionales, Biemiller, Suárez, Moreno y Godoy, y Bromley, y nacional, el trabajo de Martín 2016.
Con estas investigaciones se pudo establecer la viabilidad de profundizar en el tema del vocabulario como aspecto influyente en la comprensión de lectura, puesto que estas investigaciones nos proporcionan sugerencias de estrategias individuales y grupales para la enseñanza y aprendizaje del vocabulario, que pueden ser validadas de manera indisciplinar para mejorar la comprensión lectora. Se evidencia en trabajos de Rengifo y Marulanda, Caldera, Escalante y Terán, Rosas, Jiménez, Rivera y Yáñez y Braojos y Salmerón que las prácticas pedagógicas de la lectura están determinadas por la creatividad que tenga el docente para implementar estrategias respecto a las falencias que identifique, de tal forma que éstas contribuyan con la comprensión lectora de manera positiva. En las bases teóricas se presentan las construcciones realizadas sobre conceptos que fundamentan la investigación, teniendo en cuenta autores reconocidos. El primero es la enseñanza y conocimiento profesional del profesor, según autores como Schulman, Rogers, Logram, Mulab y Berry. Se presentan cuando los docentes, al dedicar trabajo a la planeación, la motivación y la reflexión pedagógica, podrán enriquecer sus prácticas de enseñanza a partir del dominio pedagógico, disciplinar, contextual y didáctico, que enriquecen y proporcionan estatus a sus prácticas de enseñanza, para así lograr dar fundamento a su quehacer diario. En consecuencia, se necesita que el docente maneje muy bien todos los componentes del saber para que el estudiante comprenda y se apropie de los conocimientos de manera significativa, y en este caso se mejore la comprensión lectora. Dentro de la investigación se asume desde las posturas de IMES y el ICFES que la competencia comunicativa es la capacidad para producir y comprender mensajes escritos, en la que el estudiante deberá conocer, reconocer y ser capaz de utilizar registros y estilos diversos, que configuran tipologías específicas del discurso oral y escrito, para lo que se requiere de un conocimiento textual o lingüístico, pero también sociocultural y pragmático, puesto que las capacidades de interpretar y expresar significados residen en la capacidad básica de negociarlo. Al ser asumida la lectura como práctica social, es importante reconocer lo indispensable que es leer con un propósito definido, teniendo en cuenta los tipos de texto y las estrategias de comprender antes de empezar a leer, construcción de la comprensión durante el desarrollo de la lectura y la manera de aprender después de la lectura basadas en lo propuesto por Sole. Teniendo en cuenta lo propuesto por Smith, Sole, Callejas, McCook y Flores, para esta investigación se considera que la comprensión lectora dentro de cada una de las áreas es el proceso cognoscitivo en el que el lector, para este caso el estudiante, relaciona la información transmitida por el autor con sus conocimientos previos, estableciendo así un significado de aprendizaje actual a partir de los procesos de razonamiento que le permitan realizar interpretaciones adecuadas de los nuevos conocimientos. Para la investigación también se considera que el vocabulario de un estudiante se define como un conjunto de palabras que son comprendidas por él o como el conjunto de palabras utilizadas en una situación comunicativa. Aquí se hace importante hablar entre vocabulario pasivo y vocabulario activo. El primero es el vocabulario que el sujeto entiende sin ayuda o con muy poca ayuda, pero que no es capaz de utilizar autónomamente. El segundo es el vocabulario que el sujeto comprende sin problemas, pero que además es capaz de utilizar cuando lo necesita y sin requerir ayuda. Con relación a las estrategias didácticas, dentro de la investigación son definidas desde lo propuesto por Feo, como los métodos, técnicas y actividades con las que el docente junto con sus estudiantes organiza acciones para construir y lograr unos objetivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera significativa, en este caso dentro de la comprensión lectora. En tanto, las estrategias didácticas contemplan las estrategias de enseñanza, que son la forma como el profesor establece sus actividades para los estudiantes con relación a sus necesidades e intereses. Las de aprendizaje, que son exclusivas de los estudiantes, y en estas se ponen en juego sus habilidades cognitivas y procedimientos acordados y generados de la reflexión en función de la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de las metas de aprendizaje y enseñanza. Y por último,
Los recursos didácticos, que son determinados según lo propuesto por Mora, como los elementos que se usan dentro de las secuencias didácticas que se plantean, respondiendo a cómo y cuándo utilizarlos o dejarlos de lado, que se puede usar para que los estudiantes aprendan un determinado contenido de un área específica, cuáles son las fortalezas y dificultades de implementar este tipo de recursos, teniendo en cuenta las capacidades de los estudiantes con los que se van a utilizar. Realizando así una reflexión sobre las anteriores preguntas, los profesores investigadores deciden tener en cuenta para la enseñanza de la comprensión lectora los siguientes recursos. Rutinas de pensamiento, video educativo, la historieta, oralizar, mapa mental, mapa conceptual y resumen. Metodología. En la presente investigación se pretende abordar el problema desde un enfoque cualitativo, ya que los docentes investigadores se preocupan por describir las falencias dentro de su aula de clase y, en consecuencia, implementar estrategias didácticas que contribuyan con el mejoramiento de la comprensión lectora mediante el uso de nuevo vocabulario. Respecto al alcance interpretativo, se refleja en la medida que se examinan aspectos relacionados con la comprensión de lectura y se lleva a cabo una propuesta de intervención de estrategias para mejorar la comprensión de la misma. Hay que mencionar además que el diseño de la investigación es acción, puesto que se pretende identificar transformación en las prácticas docentes a partir de la implementación de estrategias que contribuyan con la intervención en la problemática planteada. Ahora bien, con relación a la población, se tiene en cuenta el contexto institucional, educativo y social. Por otro lado, dentro de la metodología encontramos unas categorías y subcategorías que servirán para el análisis de resultados como insumo fundamental de la reflexión docente. Dentro de la primera categoría, la enseñanza, se hallan subcategorías como la planeación, el desarrollo de las clases, la evaluación y los recursos. Con relación al aprendizaje, se identifican subcategorías como son los conocimientos previos, la comprensión lectora, la adquisición de nuevo vocabulario, la participación en clase y el trabajo cooperativo. Dentro de la tercera categoría, el pensamiento, se encuentran subcategorías como son activar el conocimiento previo, acceder al significado de palabras confusas, hacer preguntas, evaluar el texto, resolución de problemas, interpretación de textos, comparación, entre otros. Las tres categorías mencionadas hacen uso de variados instrumentos que permiten ejecutarlas. Con respecto a los instrumentos y técnicas de recolección de la información, en una primera etapa de observación, se utiliza la observación entre pares, los relatos pedagógicos y las relatorías. Inicialmente se lleva a cabo la grabación de algunas clases de los docentes investigadores, las cuales son observadas por la asesora con el fin de hacer un análisis y retroalimentación de las mismas. De igual manera, se trabaja la observación participante, en la que se aborda la discusión de elementos de análisis que aportan al cambio de las prácticas docentes y al objetivo de la investigación. Respecto a la etapa de reflexión, se utiliza como instrumento la autoconfrontación, la cual permite evaluar las prácticas y reformularlas. Para el caso de esta investigación, dicho análisis inicia con la revisión de las prácticas de aula por medio del video de clases y los grupos focales. Este proceso de autorreflexión permite a los docentes investigadores hacerse interrogantes sobre sus prácticas, hacer descripciones y aportar mejoras a los demás docentes investigadores. Ahora bien, en relación con la planificación, se utiliza el análisis documental de la investigación en curso. Este se realizó mediante el uso de la matriz bibliométrica, la cual proporcionó información y permitió valorar el impacto de la investigación y de las fuentes. A su vez, esta matriz nos permitió visualizar el estado real de la investigación, ya que en esta se plasmaron todas las fuentes consultadas respecto a los apartados propuestos dentro de la misma. Por otro lado, se diseñó un formato de planeación de clases para ser tenido en cuenta por cada uno de los docentes investigadores al aplicar las estrategias validadas en los referentes. Este formato se diligencia en un plan de clase permitiendo a los docentes investigadores visualizar con antelación el camino viable para el logro de aprendizajes de sus estudiantes. A su vez, esta etapa se lleva a cabo mediante un análisis documental y discusión grupal.
en el que se hace el mejoramiento del formato de la planeación de clase, teniendo en cuenta los elementos importantes en los que se involucre el para qué, el cómo, el cuándo se evalúa. Al mismo tiempo, se hace uso de la mirada del experto para la validación de una nueva planeación. Finalmente, con relación a la etapa de acción, se encuentran instrumentos como el diario pedagógico, en el que se registran las experiencias del profesor, con un sustento pedagógico para reflexionar sobre su práctica, siendo este un elemento importante que sirve como soporte para obtener información sobre el proceso que se lleva dentro de clase. De igual manera, se utilizan las grabaciones y fotografías para registrar la aplicación de actividades de la etapa de exploración por cada uno de los docentes investigadores en cada una de las áreas. En esta etapa también se tiene en cuenta la elaboración del cronograma de la investigación del tercer semestre, en el que se definen las fases, acciones a desarrollar, instrumentos y fechas en las que se llevan a cabo dichas acciones. Ciclos de reflexión. Es importante indicar que la investigación-acción es una espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. La espiral de ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes investigadores como Lewin, Elliott y Kemis lo han descrito de forma diferente, como ciclos de acción reflexiva. En la presente investigación se han desarrollado los siguientes ciclos de reflexión. Primer ciclo, planteamiento del problema. Se identifica durante el primer semestre de la maestría en pedagogía y parte de las siguientes preguntas. ¿Qué dificultad es relevante en el aula de clase de los docentes investigadores? ¿Por qué los estudiantes no comprenden lo que leen? ¿Qué indicadores se han observado en el aula de clase que nos muestran que la comprensión lectora es un problema real en las prácticas de los docentes investigadores? Para dar inicio a este ciclo se recurre a la praxis pedagógica de cada docente investigador y se desarrolla en las siguientes etapas. Observación, se detecta un problema en común. Reflexión, se identifican algunos indicios de la falta de comprensión lectora a partir de los resultados de las pruebas internas, evaluaciones bimestrales y externas, pruebas saber. Planificación, se inicia con la construcción de antecedentes del planteamiento del problema. Acción, se realiza el planteamiento del problema teniendo en cuenta los antecedentes, justificación, pregunta y objetivos propuestos. Segundo ciclo, documentación. Partiendo del planteamiento del problema, en el segundo ciclo surgen los siguientes interrogantes. ¿Qué investigaciones se han realizado al respecto de la comprensión lectora? ¿Qué aportes se pueden tener en cuenta de las investigaciones encontradas? ¿Qué nociones conceptuales se requieren para fundamentar esta investigación? Para dar respuesta, se indaga sobre estudios anteriores y fundamentos teóricos relacionados con el tema de comprensión lectora y el vocabulario desarrollándose en las siguientes etapas. Observación, se consultan los antecedentes y bases teóricas. Reflexión, se analiza la información y los aportes de cada postura teórica frente al presente problema. Planificación, se lleva a cabo la organización documental de los antecedentes y bases teóricas. Acción, se consolidan los referentes teóricos. Tercer ciclo, planeación de secuencias. En este ciclo se parte de los siguientes cuestionamientos. ¿Qué estrategias pueden ser pertinentes para mejorar la comprensión lectora? ¿Cómo organizar una planeación que permita desarrollar las secuencias didácticas y que demuestre la transformación de las prácticas? ¿Qué acuerdos son pertinentes para lograr puntos en común en la aplicación de las planeaciones que aporten a la investigación propuesta? Para resolver estos cuestionamientos se proponen las siguientes etapas. Observación, se considera de forma detallada las estrategias didácticas y recursos que podrían contribuir a la enseñanza, aprendizaje y pensamiento para el mejoramiento de la comprensión lectora a través del uso del vocabulario. Reflexión. Dentro del grupo focal se determinan criterios comunes para la construcción del formato de planeación que se va a tener en cuenta
y la secuencia didáctica como estrategia central, acompañada de una serie de recursos que la soportan. Planificación. Cada docente desde su área realiza la planeación a partir de los criterios establecidos en el grupo focal. Acción. Cada docente implementa desde su área la secuencia didáctica planteada. Resultados preliminares. Respecto a los objetivos específicos planteados, se ha encontrado con relación al primero de estos que las prácticas docentes no se sirven de estrategias adecuadas para desarrollar mejores procesos de comprensión lectora y los estudiantes no muestran interés por la lectura y el desconocimiento de mucho vocabulario específico complica el panorama de esta en cada área. En este orden de ideas, determinamos que el vocabulario es la mayor dificultad que se presenta y constituye el elemento esencial para fortalecer procesos comprensivos de lectura. En relación al segundo objetivo específico, se ha encontrado que, de acuerdo a los resultados correspondientes al primer objetivo, se propone la elaboración de una secuencia didáctica. Dicha secuencia recibió la convalidación de la profesora asesora y de profesoras investigadoras del Grupo REDI. La secuencia didáctica incorpora recursos como historietas, rutinas de pensamiento, mapas mentales, videos educativos, elaboración de resúmenes y mapas conceptuales como apoyo para el desarrollo de competencias comunicativas mediante la lectura comprensiva. Respecto al tercer y último objetivo específico, se evidencia una transformación en la práctica de cada uno de los docentes e investigadores, quienes contribuyen a fortalecer las competencias comunicativas de sus estudiantes mediante procesos que privilegian la comprensión lectora desde las condiciones particulares de cada una de sus áreas de enseñanza. Muchas gracias.